Hola chicos, Geografía 25. La provincia más extensa de España. No muy poblada respecto a su extensión, tiene 600.000 habitantes, bueno, 680 casi. No está mal para una provincia española si no fuera tan grande, lo cual reduce mucho pues, su densidad. Ya sabéis que la densidad es el número de habitantes partido por los kilómetros cuadrados. El 22% de esa población, de los 680, está en su capital. Una capital que, a diferencia de otras muchas en las provincias, está totalmente descolocada. Fíjate dónde está la capital de Badajoz. Aunque aquí la capitalidad la tiene muy compartida con la que es capital de toda Extremadura, que es Mérida. Bastante cerca, a unos 45 kilómetros, 45 minutos de Badajoz, ahí está Mérida. Luego hay otras poblaciones también muy importantes, que son Don Benito, aquí en el Guadiana, y Villanueva de la Serena, porque esta comarca que veis aquí, que prácticamente llega hasta el límite con Badajoz, aunque estas comarcas tan grandes luego reciben subdivisiones, la Serena normal, la Serena alta, pero bueno, para nosotros será la Serena. La Serena que la vamos a coger así, hasta el límite. Todo esto le vamos a llamar la Serena. Una de las zonas más importantes y en las que ha tenido más incidencia los nuevos regadíos. Aquí, como capital de la Serena, aunque los de Villanueva dirán nosotros, los de Castuera, son los más, a lo mejor, los que tienen más boletos por la centralidad dentro de la Serena. Recuerda que estos embalses, que en concreto este es el río Zújar, uno de los pocos afluentes que tiene el Guadiana por la izquierda, el Zújar, tenía lo que es el embalse propiamente del Zújar y el embalse de la Serena. Y el Guadiana tenía aquí tres grandes embalses, bueno, pues sí, no está mal. El de Cíjara, por supuesto, muy grande, el de García de Sola, o García de Solá, y el de Orellana, que estaba en Orellana la Vieja, ahí en la misma presa. Estos embalses llenan una zona de regadíos en todo un plan que se llamó el Plan Badajoz, hecho después de la guerra con asentamientos nuevos, poblaciones nuevas, estructuras nuevas, etcétera, etcétera. Dijimos que este Plan Badajoz es muy difícil que un plan de estos, de gran envergadura y de tanta incidencia humana, se acierte con ellos desde el principio en sus propósitos. No, se hace con unos propósitos y luego la realidad va conformando y va llevando los mercados, la economía, la población, etcétera, hacia sus puntos más estables, que no siempre coinciden con los planos primeros que hicieron los tecnólogos. Pero bueno, importantísimo el que se hagan este tipo de infraestructuras en una nación. Así que tenemos esta zona, que es muy curioso, que ya te lo he dicho, me suena habértelo dicho, que es la Siberia. La Siberia. Esta que es la Serena. Esto que es el campo de Llerena, o tierras de Llerena, porque tenemos aquí a Llerena, una de las poblaciones más importantes de Badajoz. El lapicerito ya da problemas. Llerena. Luego hay un pueblo aquí que es Jerez de los Caballeros, que podríamos decir que es la capital de otra comarca, aquí, que es Tentudia, la comarca de Tentudia. Esta sería Llerena con su población de igual nombre,
esta sería La Serena con Castuera y con Villanueva de la Serena, y esto sería la Siberia con sus 3 grandes embalses. Y luego aquí, en Las Vegas del Guadiana, pues están lo que es la capital administrativa de la autonomía y capital que fue incluso de toda España durante los visigodos, y muy importante durante los romanos, como algo diremos. Pero la capital, digamos, provincial, la que tiene el manejo de la provincia, el manejo directo mediante la Diputación, es Badajoz, que es la capital de provincia más grande de toda esta comarca, de toda esta extensión de Tajo-Guadiana, excluido lógicamente Madrid, porque tiene alrededor de capital, unos 150.000 habitantes, más que Guadalajara, que Cáceres, que Toledo, etcétera, etcétera. Vamos a acabar con las comarcas y con las poblaciones. En esta comarca de aquí, que se llama la Sierra Suroeste, está la población de Olivenza. Todas son poblaciones históricas de muchos edificios bonitos, de raigambre. Y luego ya queda una gran comarca aquí interior, aunque hay otras, pero bueno, para nosotros va a ser Tierra de Barros. Tierra de Barros, con la carretera que sube aquí desde Sevilla, que era buscando Mérida. De Mérida se irá a Cáceres, y de Cáceres pues tirará hacia Madrid o tirará hacia el Camino de la Plata. Y aquí lo mismo, aquí las carreteras importantes pues son la Nacional 5, que no pilla Cáceres, que pasa por debajo, y que viene a Badajoz, que muchos la llaman Madrid-Badajoz, que va por Mérida, Don Benito, etcétera, etcétera, a pasar a Toledo, que pasaba por Navalmoral de la Mata, aquí en la zona de las Villuercas, uno de los pueblos que ayer no pusimos en la provincia de Badajoz. Entonces, la arteria, la A5, que era antiguamente y sigue siendo también porque está doblada, la Nacional 5, sería Badajoz, Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena, sube a Navalmoral de la Mata y se coloca luego en Toledo para ir por el corredor hasta Madrid. Te recuerdo un poquito las comarcas: la Siberia, la Serena, Campo de Llerena, Tierra de Barros, la Tenturia, y aquí Sierras de Olivenza. Y esta zona que queda aquí, pues la llaman la de Vegas Bajas, Vegas Bajas del Guadiana. Vegas, donde más bajo está el Guadiana, que es aquí. Fíjate que el Guadiana, después de pasar por Mérida y por Badajoz, aquí con 2 puentes romanos, y por Badajoz, hace mucho trecho de límite entre Portugal y España, hasta que aquí ya se separa y se mete directamente en Portugal, aunque sabemos luego que saldrá en los últimos kilómetros antes de llegar a Ayamonte, para seguir haciendo frontera. Los pueblos que te estaba diciendo aquí en la carretera esta de la Vía de la Plata, son Zafra, Villafranca de los Barros, Zafra, Villafranca de los Barros y Almendralejo. Un pueblo curioso, un pueblo con fama de laborioso, de
coger los recursos que tiene del campo y moverlos, hacerlos producir. Ha hecho incluso cava, el sustitutivo del vino espumoso que en Francia es llamado champán. Bueno, pues aquí en Almendralejo. Es un pueblo también con inquietudes sociales y deportivas, porque es curioso que sea la única ciudad de toda Extremadura que ha tenido un equipo en primera división de fútbol. Que, por cierto, muy desinteresadamente, o a lo mejor por cuestiones publicitarias, lo llamaron el Extremadura, cuando en realidad tendría que haber sido el Almendralejo. Hoy es curioso que tener un equipo de primera división y que ese nombre esté todos los fines de semana en candelero de los programas deportivos, que son los de mayor audiencia, significa una gran potenciación de la marca, que se llama, de la marca comercial, que sirve pues para todo, sirve para promocionar no solo ya el turismo, sino para promocionar los artículos o los productos de esa zona. Y Almendralejo se podía haber beneficiado de ello, pero no se benefició. Hoy mismo podríamos decir, oye, ¿tú recuerdas que ha habido un equipo, el Extremadura, que está... Oh, sí, el Extremadura está... Pero, ¿tú sabes en qué pueblo estaba ese? No lo sé. Cosa que si llega a haberse llamado el Almendralejo. Algo lo mismo pasa con el de Soria, que es el Numancia, que también ha tenido... Son de los dos equipos de menos población en España que han tenido en primera división. Aunque luego hay otros que también, incluso a lo mejor con una población similar, también han destacado por el norte, el Eibar y otros. En fin, así que tenemos aquí ya, te lo recuerdo, Zafra, Villafranca de los Barros y Almendralejo, el pueblo laborioso. Mérida. ¿De Mérida qué diremos? Pues todo, fundada antes de Cristo, en el año 25, como una ciudad, fíjate el Imperio Romano, qué estructurado estaba, que dijo, a ver, para mis soldados, los que constituyen la seguridad de mi imperio y todo esto, voy a hacer una ciudad para jubilados. Es decir, un proyecto enorme para soldados jubilados, para cuando se retiran del ejército, una ciudad y allí les pondré de todo. Mérida tiene de todo, teatros, anfiteatros, termas, acueductos, tiene todo. Y por supuesto, las vías de comunicación, las famosas calzadas romanas que la atravesaban de parte a parte por una y por otra, yendo hasta César Augusta. Recuerda que pasaba por Zaragoza, por Guadalajara y todo esto, las vías de Emérita, César Augusta. Emérita, que es una ciudad, que es un nombre con una etimología que significa jubilado. Hoy al rey de España, al rey anterior, al padre del actual, lo llamamos rey emérito, es decir, algo así como rey jubilado. O rey también veterano o jubilado. Los veteranos del ejército, los jubilados del ejército, aquí les hizo el emperador una ciudad para ellos, Emérita Augusta. Había tenido ya antes asentamiento de población en épocas preromanas, importantes para estudiar si te interesa el arte y la cultura prerromana. Luego pasó por las distintas civilizaciones con la caída del Imperio Romano, fue conquistada pues por los reyes godos, los suevos, etcétera, que lograron que persistiese con una importancia muy relevante no solo en esta provincia, sino en toda España, haciéndola capital de toda España durante una buena temporada. Mérida. Luego, con la conquista por parte de los musulmanes, por parte del pueblo árabe, mantiene al principio su importancia, pero luego
en esa absorción que hace Córdoba con el califato de centralización, pierde importancia. Hasta que, después de que se sublevaran los mozárabes, que así se llamaba a los cristianos que pertenecían fieles a su religión y tradiciones dentro de la civilización musulmana, pues ante muchas de aquellas reyertas y controversias y luchas, pues se fue empobreciendo todavía más hasta tener muy pocos habitantes. Luego es conquistada pues por uno de los reyes de León que bajaban conquistando. En concreto se trata en este caso de Alfonso IX. Hoy tiene unos 60.000 habitantes, porque primero tuvo un crecimiento industrial. A partir de los años 50 se instalaron varias fábricas que aumentaron bastante la población. Hoy no se ha seguido esa tradición industrial, pero ha sido recogida por el tirón que da la administración de dos provincias o de toda una región que es Extremadura. Y se mantiene en su población sumando un poquito cada año, es decir, crecimiento vegetativo positivo. Está considerada patrimonio de la humanidad, es decir, importantísimo. Incluso es la única ciudad de España que está declarada conjunto histórico paleológico, me parece, o sea, de histórico y paleontografía, o sea, de estudios de civilizaciones antiguas en España. Ostenta también eclesiásticamente la corona o la mitra arzobispal juntamente con Badajoz, teniendo en cuenta que durante la primera etapa del cristianismo, es decir, la etapa post-romana, fue un centro eclesiástico el más importante de toda la península. Entonces han recobrado, y aunque han tenido que hacer una concatedral, que se llama, es decir, catedral con la de Badajoz, una concatedral no del empaque quizás de las catedrales españolas, que todas pues son preciosas y hermosísimas y riquísimas de arte. Era una iglesia, Santa María, que era una iglesia grande, una iglesia seguramente la mejor de Mérida, que la han hecho con catedral para unirla con nombre a Badajoz. Badajoz es una población moderna, aunque tiene también mucha tradición antigua, es decir, tiene restos de murallas, de todas las, tanto romanas como visigóticas y como árabes, seguramente. Y lo más importante en Badajoz es el comercio. Un comercio que se alimenta del tráfico entre Portugal y España. Siempre en las fronteras surge una demanda de productos, según en qué ocasión y según de qué producto se trata, vosotros lo sabéis. Voy a pasar a Portugal a comprar tal cosa, o los portugueses, voy a pasar a España a comprar tal cosa. Unos compran aquí, otros compran aquí, pero se hacen centros de comercio importante, que esto es la capital de Badajoz. Bueno, y luego también en cuanto a estudios, sanidad, pues se hace la concentración de esto. Aunque por estar tan desplazada, es cierto que Mérida compite muy bien con ella en estos aspectos, puesto que queda más céntrica, digamos, de cualquier extremeño para llegar a Mérida antes que para llegar a Badajoz, aunque las comunicaciones hoy de autovía son buenas. Así como la principal vía de comunicación ha seguido este conducto, obviando, dejando de lado a Cáceres, que está mal comunicada, especialmente por tren, pues Badajoz ha tenido siempre una vía férrea de primer orden, porque ha sido la que España y Europa han seguido para llegar a Lisboa, y que está ya, digamos, en cartera
para muy próximo que llegue el AVE, la alta velocidad hasta Lisboa, que pasaría por Badajoz y Mérida. Los pueblos, ya te los he dicho, patrimonio de la humanidad, capital visigoda, en fin, en cuanto a industria, porque claro, tiene población, pues la chacinería, es decir, los embutidos del cerdo ibérico, con una gran parte de Badajoz de vegetación tipo dehesa, que es una vegetación mixta de prado y de encina, que proporciona ese alimento, la bellota, tan especial para el superjamón, diríamos, el jamón ibérico. Y tiene, pues, por la provincia, tiene centros de jamón o de producción de jamón prácticamente extendidos por toda la provincia. Aquí, en La Serena, con los regadíos, podemos destacar también las producciones típicas de regadío, en concreto el arroz. Ya te dije que paseando por La Serena, o yendo por La Serena, te encuentras con esas carreteras largas que unen los pueblos de reciente creación, todas rectas. Y a los lados, si vas en la época de la siembra del arroz, inundaciones. Es decir, inundado, agua, proporcionando pues unos atardeceres preciosos. Por aquí hay pueblos históricos, Capilla, Zarzacapilla, que están colocados entre los embalses y con castillos, con sitios que dan lugar a pueblos entrañables, pueblos históricos, preciosos, ubicados en unos sitios maravillosos, que sea dentro de lo que significa la llanura. En cuanto hay un altozano, allí ya divisamos el castillo y las casas desde el castillo que van como deslizándose por la ladera, casitas blancas, unos pueblos preciosos. Tanto Cáceres como Badajoz merece la pena ser visitado y disfrutado, por así decirlo. Bueno, Badajoz, la provincia, como curiosidad, más extensa, de mayor población de todas las cuencas del Tajo y del Guadiana. Y nada, desearte que vayas, que disfrutes Mérida, sus anfiteatros, las termas, el teatro. Todavía se sigue haciendo teatro, Todos los años hay un certamen de teatro al aire libre en el Teatro Romano. Espectacular, precioso. Luego las compañías que representan allí pues son buenas compañías, muchas veces de tipo estatal, de tipo nacional, con buenos presupuestos, y hacen unos espectáculos maravillosos. Hasta luego.